Buenos días, hermanos. Bueno, mis hermanos, hoy tengo el gran, enorme responsabilidad y privilegio de compartir la palabra del Señor. Eh, lo hago con mucho temor y temblor, pero que el Señor me ayude a dar su mensaje. Vamos a orar para empezar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y yo te pido, te ruego, Señor, que hoy tú hables, Señor, a tu pueblo, que tú hables hoy a tu iglesia, Señor, que tu palabra hoy nos edifique, que tu palabra hoy nos santifique, que tu palabra hoy nos muestre, Señor, cómo somos y cómo quieres tú o hacia dónde quieres llevarnos, Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como bien lo dijo mi hermano Emanuel al comenzar en la dirección del culto, estamos estudiando el libro de Hechos. El libro de Hechos muchos han dicho que podría también ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque vemos a lo largo del libro de Hechos todo lo que el Espíritu Santo hizo con la iglesia y hace con la iglesia en este tiempo también. Y yo quiero hacer un breve recuento a manera de introducción de lo que hemos visto hasta acá. Espérame, voy a poner acá el tiempo para no pasarme, para estar acá viendo el tiempo. Y listo. Vamos a hacer entonces un resumen, un breve resumen de lo que hemos estudiado hasta acá del libro de Hechos. Recordemos que el Señor Jesús resucitó, ¿no? Él fue crucificado, pero al tercer día Él resucitó y se le presentó a muchas personas, ¿sí? Para que no hubiera dudas de su resurrección y demostrando así que es el verdadero Dios. Nadie más a lo largo de la historia ha resucitado. Ningún otro líder de otra religión ha resucitado. El Señor Jesús demostró que era el verdadero Dios al resucitar. Amén. Cuando esto pasa, entonces los discípulos estaban con él antes de su ascensión, ¿no? Recordemos que él antes de ascender al cielo, él da la promesa del Espíritu Santo y estaban allí también unos ángeles. El Señor es tomado al cielo, sube a las nubes y los discípulos se quedan mirándolo cómo va ascendiendo. Y estos ángeles le dicen a los discípulos, a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Esto está en Hechos capítulo 1, desde el versículo 11. Luego, ellos escogen a Matías en reemplazo de Judas, ¿se acuerdan? Sí, está en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. Luego llega el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y lenguas repartidas como fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Se acuerdan? Luego pasa el primer discurso de Pedro, en el que enseña el cumplimiento de la profecía dicha por el profeta Joel, y también nombra escritos de David donde se hablaba y se profetizaba de Jesucristo, y se añaden ese día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, repartiendo el pan y las oraciones. Maravilloso. Aquí vemos la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos, tenían comunión unos con otros, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos. Y no había necesidad entre los miembros de la iglesia, porque esto era una práctica que ellos hacían. Luego Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento que se hacía a la puerta del templo llamado La Hermosa. Y inmediatamente después va el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, en el que deja claro que el poder con el que ellos sanaron a este cojo no era de ellos, sino del Señor Jesucristo, a quienes ellos habían entregado para que lo mataran y lo asesinaran. Y les recuerda que ellos cambiaron a un criminal por una persona justa. Entregaron a Jesús en vez de un criminal, ¿sí? Y ese día creyeron como 5,000 personas. Entonces van como 8,000 personas, más o menos, que ya en un corto tiempo han creído en el Evangelio. Pedro y Juan es llevado ante el concilio, ¿sí? Porque los judíos de la época y los fariseos empezaron a tener celos de ellos y los pusieron en la cárcel. Luego, ante los sumos sacerdotes y las autoridades judías, luego que ellos le preguntan en nombre de quién ellos hacen esto, pues ellos dan una defensa del Evangelio, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, los confronta y les dice que es en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Luego, no teniendo nada de peso contra ellos que ameritara mantenerlos encarcelados, entonces los sueltan, pero antes les prohíben seguir hablando del Evangelio. Luego, la iglesia del Señor, al escuchar esto, oraron por confianza y valor, porque esto generaba desconfianza y esto generaba temor. Era la persecución. Todo el que creyera en el nombre del Señor Jesucristo iba a tener problemas, ¿sí? Y era normal que ellos se desanimaran y sintieran temor. Entonces la iglesia ora por confianza y valor. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban entonces reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y siguieron anunciando con valentía el mensaje del Señor. Como ya les dije, todas las cosas las tenían en común y compartían todo, vendían sus propiedades. Luego vimos la historia de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Esa terrible historia que por mentir el Señor les quitó la vida, ¿sí? Y gracias a Dios el Señor no está orando en este tiempo de la misma manera, porque si no muchos seríamos también fulminados. Ya yo no estaría aquí hablando. Muchas señales y maravillas eran hechas, ¿sí? Entre la gente por medio de muchas señales y milagros, y todos ellos se reunían en el pórtico de Salomón, y las demás personas no se atrevían a juntarse con ellos. Sin embargo, todos hablaban muy bien de ellos. Cada vez eran añadido al grupo gran cantidad de hombres y mujeres que creían en el Señor. Sacaban los enfermos y los acostaban en camas para que al menos la sombra de Pedro cuando pasara les sanara. Mucha gente de pueblos cercanos venían y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos eran sanados. Luego Pedro y Juan son perseguidos. El sumo sacerdote y su círculo más cercano, el grupo de saduceos, se llenan de envidia, así que arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel de nuevo. Pero en la noche un ángel les abrió las puertas de la cárcel y los dejó salir. ¿Sí? Y les dio una orden, les dijo: vaya al área del templo y cuéntenle a la gente todo el mensaje del Evangelio. Y una vez oído esto, los apóstoles entraron al área del templo y al amanecer y empezaron a enseñar. Luego los encarcelan de nuevo. Esta gente era como terca, ¿no? Los encarcelan de nuevo y los apóstoles fueron a la reunión del consejo contentos del tener el honor de sufrir por la causa del nombre de Jesús. Y en el área del templo
y por las casas los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. Todo esto le pasaba, todo esto era lo que estaba pasando en ese momento, y quise hacer este recuento porque enlaza y conecta muy bien con el texto que vamos a estudiar hoy, que es en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y no lo voy a leer nuevamente por cuestiones de tiempo, y vamos a ir desarrollándolo punto por punto. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Era una iglesia en continuo crecimiento, en un acelerado crecimiento. Ya como lo hemos dicho, se habían convertido, mal contados, 8,000 personas, unas 10,000 personas más o menos, sin contar mujeres y niños. Entonces, imagínense la gran cantidad de personas que se añadían a la iglesia. Pero surgió un problema. Los judíos helenistas o griegos, las viudas griegas estaban siendo desatendidas. Y esto tiene que ver porque los judíos helenistas o griegos, que eran judíos que no se habían criado en Israel, sino que eran judíos provenientes de la diáspora, es decir, los judíos que fueron dispersados por el exilio babilónico mucho tiempo atrás, ellos nuevamente regresan a Palestina, y estas viudas griegas estaban siendo desatendidas no por alguna discriminación racial, ni por pertenecer a este grupo, no porque eran griegas, entonces le estaban haciendo el feo, no, sino porque la iglesia estaba creciendo. Pero dio la casualidad de que estas viudas griegas estaban siendo desatendidas. Y esto nos lleva al primer punto del mensaje. El primer punto: no existe iglesia perfecta. No existe iglesia perfecta. ¿Sí? La iglesia será perfecta cuando estemos reunidos con el Señor Jesucristo. Allí seremos perfectos. Pero como les acabo de hacer este recuento, podría decirse que era una iglesia perfecta, casi perfecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran una iglesia de oración. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hechos 12:5, mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. ¿Sí? Era una iglesia unida. ¿Sí? Todos estaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos, había alegría, sencillez de corazón, alababan a Dios. Había esa unidad, había comunión, todas las cosas las tenían en común, ¿sí? Como ya lo hemos dicho. Era una iglesia que predicaba el evangelio con valentía a pesar de la persecución. Y en fin, aquí podemos ver que era una iglesia casi perfecta. Pero en realidad la iglesia primitiva tuvo problemas como los que tenemos hoy en día. Ninguna iglesia ha sido ni será perfecta hasta que Cristo venga. Si los inconvenientes de su iglesia, donde usted viene, a veces lo desaniman, ¿sí? Pregúntese, ¿me permitiría una iglesia perfecta ser su miembro? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros vemos errores en la iglesia, porque toda iglesia tiene sus fallas, sus falencias y sus errores, por alguna razón. Pero si existiera una iglesia perfecta, ¿me recibirían? ¿No? Claro, porque soy imperfecto. ¿Tendría yo que ser perfecto para ir a una iglesia imperfecta? Perfecto. Entonces, hasta este punto, en el libro de los Hechos, los ataques de Satanás contra la iglesia para intentar frenarla
eran constantes. Ya lo hemos visto a través de la persecución, ¿sí? Y como no pudo, entonces Satanás intenta hacerlo desde adentro, desde la iglesia, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Vamos a verlo. Intentó de muchas formas de oposición directa e intimidación e intentó corromper la iglesia desde adentro. Estas estrategias no tuvieron éxito en parar o estorbar el trabajo de la iglesia. Y ahora Satanás esperaba dividir la iglesia desde adentro. La razón de esta murmuración era que las viudas griegas estaban siendo desatendidas. ¿Era algo ilegítimo? No, era algo perfectamente legítimo. Ahora surge otra pregunta. Entonces, ¿la murmuración de los griegos contra los hebreos se justificaba? ¿Sí? No se justificaba. No se justificaba. Quizás la forma correcta era que los hermanos griegos hablaran con los líderes y con los apóstoles en ese momento para que se atendiera esta necesidad legítima. Pero la palabra de Dios nos indica que en cambio de esto, ¿qué hicieron? Murmuraron. ¿Sí? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Vamos a ver que esto es un pecado bastante grave delante del Señor. Y a decir verdad, ese es un comportamiento que es constante entre nosotros, la murmuración. Es lo primero que hacemos cuando vemos una necesidad en la iglesia, siendo honestos. ¿Sí? Uno ve que una familia en la iglesia está siendo desatendida. Sí, uno dice, y ahora que hay diáconos. ¿Sí? ¿Cómo sería si no hubieran diáconos? Y eso que hay diáconos. Y eso que no sé qué. ¿Sí? En vez de ir a los diáconos y decir, venga, mire, hay una familia que está siendo desatendida, hay una necesidad que toca atender como iglesia. Miremos cómo lo hacemos, ¿sí? Pero siempre la tendencia es, algo no se está haciendo en la iglesia. Entonces, ¿y eso que hay diáconos? ¿Sí? ¿Cómo sería si no hubieran diáconos? ¿Sí? Pero mis hermanos, recordemos, este problema surgió no porque las viudas griegas estaban siendo discriminadas. Este problema surgió porque la iglesia estaba en crecimiento. ¿Sí? Y los apóstoles estaban tratando de atender todo en ese momento. ¿Sí? Al igual dentro de aquí de la iglesia, muchas veces nosotros, la mayoría de los diáconos, solamente los pastores están dedicados 100% al ministerio. Los demás nos toca trabajar. Los demás nos toca mirar cómo hacemos estirar el tiempo para que alcance para todo. Para el trabajo en la iglesia, para el ministerio, para llevar el sustento a la casa, para atender el hogar, las hijas, los que tenemos hijos, en fin, ¿sí? Y créame que el tiempo es súper limitado, ¿sí? Entonces, lo correcto es, venga, digámosle a los diáconos que hay una necesidad que necesita estar siendo atendida y no empezar con la murmuración, porque la murmuración genera contiendas. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Nos dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Está claro? Este versículo nos lleva a pensar que aquí el mensaje de Pablo es clarísimo. Pablo comienza la frase con el verbo hacer. Dice, hagan todas las cosas, ¿sí? Y es también la primera palabra griega en el lenguaje original
lo cual añade énfasis a este mandamiento y nos deja claro que esto debe aplicarse en todo lo que hacemos en nuestras vidas como cristianos. Entonces, mis hermanos, ojo con la murmuración. También puede referirse al hecho de hacer cosas sin quejarse, ¿sí? Las personas que viven para agradar a Dios deben abstenerse de quejarse cuando están sirviendo a Cristo. Por tanto, servimos con temor y temblor y sin murmuraciones. Un ejemplo bíblico de lo que ocurre cuando las personas se quejan continuamente está en el libro de Números. Los israelitas se quejaron repetidamente en el desierto a pesar de la generosa provisión de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 9 y 10, acá también el Señor nos dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Pablo aquí les está presentando a los corintios un ejemplo del tipo de disciplina que Dios ejerció sobre su pueblo. En el versículo 9, Pablo habló de un caso en el que el pueblo de Dios comenzó a quejarse y a poner a prueba a Dios mientras caminaban por el desierto. Sin embargo, el ejemplo que Pablo nos da en este versículo quizás se esté refiriendo al motín que se hizo contra Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan? Los que han leído la historia. Y luego de esa murmuración, el número de personas que murieron por el juicio de Dios fueron 14.700 personas. Entonces no es un pecado así, sí, así como, ese es un pecadillo ahí chiquitico. No, mis hermanos, la murmuración es un pecado grave delante del Señor. Así que tengamos esto presente, hermanos, antes de murmurar o decir algo. Lo correcto que es ir, comentar acerca de las necesidades que tenemos con amor y con mucha tranquilidad. Esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto se titula Respuesta espiritual a los problemas de la iglesia. Respuesta espiritual a los problemas de la iglesia. Hechos 6, versículos 2 y 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Acaso los apóstoles se creían demasiado importantes para servir a las mesas? ¿Acaso dijeron, no, nosotros que vamos a estar sirviendo en las mesas? Nosotros somos los apóstoles, ¿sí? Los líderes, los que estuvimos con el Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a estar sirviendo en las mesas? No. Los apóstoles no se dejaron llevar por las no pocas quejas y críticas y ni se echaron culpas entre ellos. Imagínense. Dijimos que más o menos 10.000 personas se habían convertido, ¿sí? ¿Cuántas viudas helenistas habían? No dice el texto, pero yo creo que eran hartas. Eran un buen número, ¿sí? Y entre los apóstoles no se empezaron a echar culpas. Pedro a Juan, sí, ve Juan que yo le dije, hermano, que estuviéramos pendientes. No, ¿sí? Ellos no se quejaron, ¿sí? Ellos ni se echaron culpas, ni dejaron que esa situación los desviara, ¿sí? Los apóstoles fueron sensibles al problema que se estaba presentando, pero no se distrajeron de lo realmente importante, que era no dejar de lado la oración y la palabra de Dios. Ellos sabían que si descuidaban la predicación y la oración, la iglesia no podría seguir funcionando.
Quizás exteriormente podían seguir funcionando, pero espiritualmente se empobrecería la iglesia y se convertirían en solo apariencias. Si la predicación fiel de la palabra de Dios y la oración no son lo primordial en una iglesia, esta dará paso a que entre el enemigo a enseñar lo que el enemigo quiere enseñar a la iglesia. Y de hecho lo está haciendo con muchas iglesias y congregaciones en estos días, a mostrar verdades a medias, a diluir la palabra de Dios, y tarde o temprano esa iglesia se secará y morirá. Quizás sean iglesias que parecen que están vivas por muchas actividades, por convenciones, por reuniones, por retiros, por encuentros, por obra social, pero será como la iglesia de Sardis. ¿Se acuerdan de la iglesia de Sardis? En el relato de Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y vamos a leerlo. Escribe esto el ángel a la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado, obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Terrible, terrible. Y mis hermanos, los apóstoles sabían que la iglesia moriría si ellos dejaban de lado la oración y el ministerio de la palabra. ¿Y hoy en día es diferente? Hoy día no es diferente. Podemos ver muchas iglesias, mega iglesias, incluso en donde se diluye la palabra de Dios, en donde se ha dejado la oración y el ministerio de la palabra, ¿sí? En donde todo el culto está diseñado para satisfacer la carnalidad de los que van, ¿sí? Muchas luces. Uno a veces va, porque a mí me han invitado, yo tengo familiares que van a esas iglesias, a veces me han invitado, hace mucho que no voy, pero uno va y uno se siente, es como una inyección de emociones. Uno dice, wow, uy, las luces, las pantallas, uy, la batería, vea cómo suena, uy, aquí sí hay vida, ¿sí? No, así, aquí sí se siente el espíritu. No, mis hermanos, todo eso está diseñado para manipular las emociones, ¿sí? Para dar un mensaje que no es bíblico, ¿sí? Para decirte, Dios te ama y te acepta tal como eres, ¿sí? No cambies nada en ti. El problema tuyo es que te falta autoestima, tú no te quieres lo suficiente, ¿sí? Y ese no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico saca a la luz mi pecado, ¿sí? El mensaje bíblico me muestra tal y como soy, y no nos dejemos deslumbrar por el espectáculo, las luces, porque son verdaderamente iglesias muertas. Hoy en día, también, como lo dice un pastor que yo escucho y veo a veces sermones de él por YouTube, se llama el pastor Samuel Pérez Millos, también ha escrito libros, y él dice, el sermón debe descansar en la Biblia y no que la Biblia ayude al sermón. Mientras no recuperemos eso, la iglesia estará en declive. Y esto lo entendían perfectamente los discípulos. Estaban experimentando un crecimiento gracias a la predicación fiel de la palabra de Dios y no podían descuidar eso. Sin una predicación fiel a la palabra de Dios, no hay
alimento espiritual. Y sin oración no hay poder del Espíritu. Esto lo dijo algún momento también Sugel Michelin. Por eso los discípulos la tenían clara. La tenían totalmente clara. Es por eso que si como iglesia no queremos parecer estar viva, como la iglesia de Sardis, que exteriormente daba a entender que estaba viva, pero en realidad estaba muerta, no descuidemos la oración ni el ministerio de la palabra. Esto es lo que nos va a mantener vivos realmente. Y esto nos lleva al tercer punto. Tercer punto, los siervos que Dios busca están dentro de la iglesia. Los siervos que Dios busca están dentro de la iglesia. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El versículo 3 entonces nos muestra el modelo de Dios para buscar dentro de la iglesia a los hombres que van a servir en la iglesia, a los que van a atender las necesidades de la iglesia. Tienen que ser como varones de buen testimonio. ¿Sí? Esto nos hace mirar más allá de las habilidades o el conocimiento, enfocándonos en el corazón y la integridad de los hermanos. ¿Sí? Aquí puede haber gente muy hábil en muchas cosas, en carpintería, en mecánica, bueno, no sé más, en restaurante, comida, ¿sí? Ingenieros, muchas cosas. Pero los apóstoles en ese momento no dijeron, busquemos dentro de la iglesia a gente que sepa cocinar, ¿sí? Porque el problema es que las viudas estaban siendo desatendidas en su distribución diaria, en los alimentos. Los apóstoles no dijeron, venga, dentro de la iglesia, ¿quién sabe cocinar? Dentro de la iglesia, ¿quién tiene un restaurante que sepa servir a las mesas? No. Cuando hay una necesidad en la iglesia, ese no debe ser la norma. La norma, hay un problema en la iglesia. Venga a ver quién sabe hacer esto, aquello. ¿Quién tiene más habilidad? No, el Señor no está buscando gente con muchas habilidades. El Señor está buscando gente que sea íntegra de corazón. ¿Sí? Primera de Timoteo 3, capítulo 1 al 7, la famosa Primera de Timoteo 3, 1, 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Vamos a ver en este texto cómo debe ser el corazón de las personas que sirven en la iglesia. Debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, debe llevar una vida intachable, una persona que quiera poner una puerta en la iglesia. Porque el problema de servir a las mesas no era algo que requiriera, mejor dicho, sí, pues a nuestra manera de verlo, ¿no? A nuestra manera de verlo. Uno podría decir, bueno, estos hombres que luego vamos a verlo más adelante, los que designaron estaban casi que sobrecalificados para hacer eso, ¿sí? Estaban casi levitando la espiritualidad. Oye, pero ¿qué espiritualidad se necesita para ir a servir unas mesas? Pues sí, mis hermanos, se necesita que seamos hombres espirituales realmente para hacer algo dentro de la iglesia. Sí, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante.
que se me cruzó acá y no debía haberlo dicho todavía. Me adelante. Entonces, deben ser personas que deben tener un control propio, tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien su familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Wow. Yo que tengo hijas le digo que lograr eso es, los que tenemos hijos sabemos, lograr eso es una hazaña. Pues si un hombre no puede dirigir los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? ¿Sí? Y un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque todavía podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. ¿Sí? Estos son los que buscan los apóstoles, no gente con muchas habilidades. ¿Sí? Ser de buen testimonio y estar llenos del Espíritu Santo significa que nuestras vidas están siendo sometidas al Señor continuamente. Significa que reflejamos en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. Reflejamos el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Si usted es una persona así, es apto para servir en la iglesia. Pero ahora, tener una vida de buen testimonio y ser llenos del Espíritu Santo, ¿es solo un llamado para los que van a liderar en la iglesia? ¿Es un llamado solo para los pastores, los diáconos? No, es un llamado para toda la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia anterior que yo tenía el error de pensar, porque a eso nos llevaban, a pensar que uno era lleno del Espíritu Santo cuando retiraban las sillas y lo hacían pasar uno al frente y el apóstol que habían llevado empezaba a poner las manos y entonces empezaban a temblar, empezaban a caerse, empezaban a reírse y yo decía, ay, esa persona está llena del Espíritu Santo, yo quiero. Y yo pasaba y yo me disponía de corazón y no, nada pasaba. Esperando sentir una sensación, esperando sentir un calor, esperando sentir algo, ¿sí? Yo quiero sentir algo y yo le decía al Señor, honestamente, yo le decía al Señor, yo quiero sentir algo, ¿sí? Pero eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es que usted refleje una vida en donde demuestre los frutos del Espíritu Santo. Y esto se logra cuando tenemos una vida de disciplina en oración y en estudio de la palabra del Señor. Cuando someto mi vida al Señor, cuando le obedezco, cuando antes yo era un cascarrabias y ahora soy una persona amable. ¿Sí? Cuando antes a mí no me podían decir nada porque explotaba y ahora yo puedo ser más calmado. ¿Sí? Cuando antes me gustaba como robarme las cositas y ahora ya no. ¿Sí? Cuando antes yo miraba a las mujeres con otras intenciones y ahora ya puedo controlar mis ojos y abstenerme. ¿Sí? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando su vida está demostrando una obediencia continua a la palabra de Dios, usted está empezando a ser llenos del Espíritu Santo. No vayan a esas iglesias para que los toquen y que usted empiece a patalear, porque eso no es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Lea la palabra, la tiene en la casa,
saque tiempo para orar, someta su vida a Cristo y usted empezará a ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted es lleno del Espíritu Santo, van a empezar a pasar maravillas en su vida y alrededor suyo también, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Espere, es que me da ganas de pasarlo antes, pero no me... Bueno, cuarto punto. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo entiende cuáles son las prioridades. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo o guiada entiende cuáles son las prioridades. Los apóstoles, como les dije, la tenían clarita, ¿sí? Verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es necesario que los pastores y líderes que se dediquen a la oración y enseñanza y predicación se les libere de otras tareas en la iglesia que lo que va a hacer es distraerlos de su principal trabajo, que es enseñar a la congregación. Y gracias a Dios por esta iglesia que ya eso se está empezando a ver, ¿sí? Ya se eligieron unos diáconos que nos responsabilizamos de otras tareas para que los pastores puedan dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, al cuidado de las ovejas, y esto está realmente pasando. Hechos 20, 28. Esto nos lleva a este versículo, Hechos 20, 28, que nos dice: tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio hijo. El trabajo de pastor es arduo. Es atender a mucha gente con sus problemas. Y debe tener la sabiduría del Señor para poder guiar a estas personas a dar solución a esos problemas. El pastoreo es un trabajo muy duro. Yo siempre le digo al pastor Andrés, pastor, yo lo respeto porque la verdad, yo no quisiera estar en sus zapatos, ¿sí? Porque es predicar, es aconsejar, es guiar, es confrontar, es animar al pueblo de Dios, ¿sí? Y por mucho que ellos hagan, siempre hay algo más por hacer. Siempre. Siempre hay una llamada, un WhatsApp que enviar. Incluso, no sé, alguna vez algún pastor, no de acá, pero me contaba que a veces a las 3 de la mañana lo llamaban porque una familia estaba peleando o tenían una confrontación o algo, y que él le tocaba salir a esa hora, ir a tratar de ayudarlos, etcétera. Pero el trabajo de pastor es un trabajo arduo. Por eso se le debe liberar al pastor de otras actividades, pero también esta persistencia en la oración y en el ministerio de la palabra garantizará el alimento que la iglesia necesita para mantenerla viva y alerta, y para que los hermanos de la iglesia puedan crecer en el conocimiento del Señor. Pero cada individuo es responsable de su propio crecimiento también. Aquí en la iglesia se da buena palabra. Aquí en la iglesia el pastor Andrés, el pastor Jacobo se esfuerzan por traer alimento verdadero a la iglesia. Pero si yo entre semana yo no estoy alimentándome, no estoy haciendo lo que me corresponde con las disciplinas espirituales de la oración y del estudio de la palabra del Señor, yo no voy a crecer. Por más buena palabra que aquí den, ¿sí? Entonces es una gran responsabilidad también que tenemos, hermanos, entre semana estar meditando, memorizando la palabra del Señor y vivir en función de tener una vida en santidad. ¿Y cuál sería el resultado de que los pastores y maestros se dediquen a la oración y el ministerio de la palabra? Habrá un crecimiento espiritual
propio de ellos y también de otras personas. El resultado será que ellos tendrán la sabiduría que viene de Dios para dirigir la iglesia y solucionar los problemas que se presenten en la iglesia. Darán un verdadero alimento sólido a la iglesia, cuidarán al rebaño y tomarán decisiones sabias también en lo administrativo. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Pero no les impusieron las manos para que fueran llenos de... Todos los hombres que se mencionan aquí, miren, hay algo interesante acá. Todos estos nombres que se mencionan aquí son griegos. Son nombres griegos. ¿Sí? Sabiamente la iglesia escogió a 7 judíos helenistas griegos para cuidar a las viudas helenistas griegas. ¿Sí? Vemos cómo obra el Espíritu Santo. Y agradó la propuesta a toda la multitud. No hubo desacuerdos, no dicen, no, es que yo tengo otro punto de vista, ¿por qué no elegimos a Sutano? Venga, ¿por qué no mejor mi esposo, mi esposa, mi cuñada? ¿Sí? No, acá todos estuvieron de acuerdo y eso es otra cosa que distingue una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, el estar de acuerdo. Lo otro que me llama la atención mucho en este texto, en este versículo, es que Dios hace una distinción especial de Esteban. ¿Sí? Dios hace una distinción especial de Esteban. No quiere decir que los otros no fueran llenos del Espíritu Santo ni tuvieran problemas. Es que Esteban destacaba. ¿Sí? Y cabe señalar que siempre a lo largo de la historia hay creyentes fieles cuyo amor y compromiso con el Señor brillan más que otros y destacan de los demás. Y Esteban era un hombre así. Era un hombre así. Y dice otra cosa, también lleno de gracia y de poder. Luego más adelante, en el capítulo 6, versículo 8, dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y luego no voy a ahondar en esto porque daría para otra predicación la vida de Esteban y lo que pasó con él, pero quiero mencionar, sí, brevemente, que él estaba tan lleno del Espíritu Santo que incluso cuando él hablaba con los incrédulos, por más inteligentes que estos sean, él no temía hacerlo y el Espíritu de Dios le daba sabiduría para debatir y hablar con ellos. ¿Sí? A pesar que lo resistían con hostilidad, Esteban era un hombre que respondía con amabilidad. Es raro encontrar un hombre sabio que conozca la Biblia y que sepa cómo argumentar y al mismo tiempo sea agradable. ¿Sí? Lo que abunda son cristianos agresivos, que conocen mucho de Biblia, que tienen muchos argumentos apologéticos, pero que responde con la misma hostilidad porque no practica que de gracia recibió y de gracia debe dar, ¿sí? Y yo, mis hermanos, me incluyo porque yo muchas veces he sido así. Y cuando yo leí esto, el Señor me movió porque muchas veces cuando uno habla con alguien que utiliza palabras hostiles con uno tiende a caer en eso mismo, ¿sí? Pero Esteban, luego les invito a leer el capítulo 6 del arresto de Esteban, después del versículo 8, el 7 también, y ustedes verán cómo constantemente a él lo agredían y él respondía con amabilidad y con gracia.
Cuando fue llevado al concilio y luego lo mataron, dice que su rostro parecía brillar, ¿sí? Como Moisés cuando también brilló. O sea, era tal la devoción de este hombre, que estaba tan lleno del Espíritu Santo, que primero, con todos los argumentos que los fariseos le daban, no podían. Él siempre tenía una respuesta y respondía con la verdad y con la amabilidad. Y como no pudieron derrotarlo, lo mataron. Lo mataron. Entonces, aquí también hay algo importante de la cual podemos aprender de este hombre. Quinto punto, el equilibrio que debe tener una iglesia guiada por el Espíritu Santo. El equilibrio. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. El resultado de tener prioridades claras en cuanto a que los discípulos debían dedicarse a la oración y el ministerio de la palabra y haber designado a 7 varones de buen testimonio para que se hicieran cargo de todas las tareas, da como resultado un sano equilibrio entre la oración, predicación y la misericordia. Luego, el resultado natural es que la palabra de Dios crece y el número de discípulos se multiplica. Cuando la palabra de Dios se comparte con autenticidad y amor, no solo enriquece nuestras vidas, sino que también se convierte en un faro de esperanza para quienes nos rodean. La razón detrás del crecimiento de la comunidad de discípulos en Jerusalén se encuentra en la perseverancia y la dedicación de aquellos que creían en la enseñanza de Dios. No se negó tampoco la necesidad que tenían estas viudas helenistas a pesar de la murmuración. Por el contrario, se dio una solución que era designar a 7 varones helenistas de buen testimonio para asistir a estas mujeres. Una iglesia sana y equilibrada tiene varias características. Se predica la sana doctrina, como primero se dedica la sana doctrina y se da alimento espiritual de calidad. En segundo, una iglesia sana entiende la importancia de la oración. Tercero, una iglesia sana no es indiferente a las necesidades físicas de sus miembros. Y 4, en una iglesia sana hay comunión entre hermanos. Pero quiero mencionar aquí en el tercero que una iglesia sana no es indiferente a las necesidades físicas de sus miembros. Y quiero destacar acá el ministerio de mi hermano Anderson, que él se esfuerza para asistir a familias que están en necesidad. ¿Sí? Bueno, era un paréntesis. Así que, hermanos, ¿cuál íbamos? 4, ¿no? En una iglesia. Bueno. 5, una iglesia sana predica el evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este último versículo del capítulo 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Una iglesia sana también entiende la importancia de la predicación del evangelio y por lo tanto, pues lo practica. ¿Sí? Hechos 1:8, Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero de este versículo sacar algo importante. Dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gran parte del trabajo de la iglesia es enseñarle a la congregación a guardar la palabra del Señor. ¿Sí? Por eso es importante dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra como lo más importante antes de cualquier otra cosa. ¿Y cómo se le enseña a las personas a guardar la palabra de Dios? Porque es muy fácil decir, usted tiene que guardar la palabra, ¿sí? Pero ¿cómo se le enseña a guardar la palabra? ¿Sí? Pues sí, primero dando una buena palabra, esto, pero siendo un modelo que muestre, que mi vida muestre que yo verdaderamente estoy guardando la palabra del Señor, que verdaderamente seamos un ejemplo de guardar la palabra del Señor. Los pastores, líderes, diáconos que estamos involucrados en la vida de la iglesia, debemos modelar que estamos realmente guardando la palabra del Señor. ¿Sí? Lo mismo en nuestros hogares. Si queremos que nuestros hijos crean en el Señor, si queremos que nuestros hijos sean también llenos del Espíritu Santo, tenemos que primero nosotros demostrar eso. No simplemente decirles, hey, mijo, tiene que orar, tiene que leer, tiene que. No, venga, hagámoslo juntos. Venga, oremos juntos, venga, leamos juntos. Y que ellos vean cómo el Señor está haciendo maravillas en mi vida. Que ellos vean ese cambio que el Señor hace en nuestras vidas de esta manera. Y mis hermanos, ya para concluir, tengo 6 conclusiones, pero que no voy a ahondar en ellas, simplemente las voy a decir. Primero, no murmuremos contra los pastores o diáconos, más bien acerquémonos con amor y respeto e informemos las necesidades de la iglesia. 2, entendamos cuáles son las prioridades de la iglesia, que la oración y la palabra de Dios sea la tarea primordial de la iglesia. 3, sigamos liberando a nuestros pastores de las cargas adicionales que los distraigan o entorpezcan la tarea principal de la oración y la predicación de la palabra de Dios. 4, crezcamos en el conocimiento de Dios y llenémonos del Espíritu Santo para tener un buen testimonio y poder servir a Dios con excelencia. 5, tengamos un equilibrio sano dentro de la iglesia en donde lo primordial sea la oración y la palabra de Dios, pero sin descuidar las necesidades de los hermanos de la iglesia. Y 6, esto es ya un enunciado acá que puse, es, mis hermanos, nada detendrá el avance de la iglesia de Jesucristo. Nada lo detendrá. La iglesia primitiva tuvo muchos ataques del enemigo y no la detuvo. Por eso nosotros somos resultado de eso. Y la iglesia de Jesucristo seguirá avanzando hasta lograr lo que Él nos ha mandado, que es ser un faro, ser una luz, ¿sí? En medio de la oscuridad. Debemos predicar el evangelio, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Yo les bendiga. Vamos a orar y damos por terminado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este corto texto, Señor, nos has enseñado
la importancia, Señor, y lo primordial que debe haber, Señor, en cada iglesia. Y es la oración, Señor, y el estudio de tu palabra. Llévanos cada día, Señor, a ser una iglesia de oración y una iglesia en que se estudia tu palabra, pero que no deja de lado las necesidades físicas de sus miembros también, Señor. Señor, ayúdanos por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.